Bienvenido a esta nueva exploración. Hoy, nos enfrentamos a un conjunto de textos bastante particular, la verdad. Sí, Giran en torno a un documento muy conocido, los Protocolos de los Sabios de Sion, y a teorías que hablan de un supuesto plan oculto a escala mundial. Material complejo, sin duda. efectivamente. Las fuentes que vamos a examinar hoy incluyen fragmentos atribuidos a Elías U. Ceballos Valencia, a Renan Américo Hidalgo San Martín, un tal Dr. Wichtal y también Tito Martínez. Ajá. Y todos ellos, construyen una narrativa que involucra conspiraciones, sociedades secretas y esa idea de un control global dirigido. Exacto. Y nuestra tarea aquí, como siempre intentamos, es entender qué dicen exactamente estas fuentes. Vamos a desgranar un poco los argumentos, las afirmaciones que contienen. Eso es. Pero es fundamental, yo creo, dejar claro algo desde el principio. Nos limitamos a exponer el contenido. O sea, de manera imparcial. Totalmente. No estamos aquí para juzgar, ni validar, ni refutar lo que dicen, sino simplemente para presentar las ideas tal como aparecen en el material que hemos recibido. Tal cual. Así que, con eso claro, vamos a meternos en faena. Venga. El punto de arranque en varias de estas fuentes es, como decíamos, los protocolos. Ceballos Valencia, por ejemplo, lo describe sin rodeos, como un supuesto plan de dominación mundial por parte de los judíos. Sí, así lo llama. Y dice que tiene siglos de antigüedad y que lo encontró, en Internet. Y lo interesante es cómo Valencia aborda toda la controversia que rodea este documento, ¿no? Según él, aunque se intente negar o ridiculizar, si es auténtico o no, Claro. él dice que los hechos históricos posteriores, supuestamente, demuestran que es real y que se está ejecutando hoy día con una asombrosa exactitud. Vaya. Sostiene que este plan considera a los no judíos como simple ganado. Usa el término hebreo goim y que opera a través de lo que llama un gobierno oculto. Un gobierno oculto. Eso es. Y insistimos, esta es la interpretación y la afirmación que encontramos en el texto de Ceballos Valencia. No es nuestra opinión. Por supuesto. Además, establece un contraste muy marcado. Por un lado, sitúa lo que llama las enseñanzas del cionismo-judaísmo Ajá. y las asocia a la mentira, el engaño, el fraude. Y por otro, las enseñanzas de Cristo, que vincula a la verdad, la luz, el amor. Una dicotomía clara. Sí, y llega a afirmar que los autores del plan serían los mismos a los que Cristo expulsó del templo. O sea, hace una conexión muy directa en su escrito. Y aquí entra otro elemento clave que recorre varias de las fuentes. Las sociedades secretas. Claro, la masonería sobre todo. Exacto. Los textos vinculan repetidamente este supuesto plan con ellas, señalando principalmente a la masonería. La presentan como una organización antigua, que actúa en la sombra, buscando beneficiar a sus miembros y, en detrimento del resto de la sociedad. Y Ceballos Valencia va bastante lejos en esto, Propone revisar una lista larguísima de acontecimientos históricos Sí, es enorme. para descubrir, según sus palabras, quién los planeó, quién los organizó, ejecutó, financió. Sugiere que detrás estarían estas sociedades. Claro. Menciona desde guerras antiguas, la conquista musulmana de la península, bulas papales, hasta la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa. O así como, recordad la Revolución Francesa, que nosotros llamamos la Grande, conocemos cómo se fraguó porque fue obra nuestra. Tremendo. Y añade las independencias sudamericanas, la Revolución bolchevique, una reinterpretación de la historia a gran escala. Y Hidalgo San Martín, por su parte, refuerza esta línea argumental. Califica a la masonería como una organización anticrística, que es manejada por el judaísmo internacional, y afirma, además, que lo que él denomina judaísmo-sionismo controla gobiernos poderosos, como los de Inglaterra y Estados Unidos. O sea, el control estaría ahí, según él. Según él, sí. Y de nuevo, estamos trasladando las afirmaciones tal cual las encontramos en los textos proporcionados, sin añadir ni quitar nada. Vale, queda claro. Entonces, si las fuentes describen un plan tan ambicioso y sociedades secretas que lo ejecutan, ¿cómo dicen que funciona?
O sea, ¿cuáles serían los métodos? Porque aquí es donde entran en juego muchos detalles, ¿no? A menudo vinculados otra vez a los protocolos. Exacto. Si miramos el ámbito político, por ejemplo, un tema recurrente es la manipulación de los partidos. Ah, claro. Ceballos Valencia, por ejemplo, menciona varios protocolos, creo que el 3, el 5, el 19, según él, que describirían cómo se crean y manejan estos partidos. Y llega a afirmar que partidos políticos concretos de Perú, menciona al PSP, PCP, APRA, AP, DC, PPC. Sí, da nombres específicos. Menciona. Fueron creados por masones. Se apoya mucho en lo que interpreta del Protocolo 15. Sí. Ese protocolo, según él, describiría cómo las logias masónicas funcionarían como una red. Agentes, centros de información, captación de gente ambiciosa. Y todo dirigido secretamente por judíos, según su interpretación. Exacto. Y cita incluso una parte que, según él, dice que se eliminará a los masones cuando ya no sirvan al propósito final. Lo vincula al Protocolo 15, verso 15. Una visión bastante instrumental de estas supuestas alianzas, ¿no? Desde luego. Otro punto que señalan es la manipulación de las constituciones. Basándose en su lectura del Protocolo 10, las describen como escuelas de discordias, o sea, diseñadas para generar conflicto. Y también el control de las elecciones, claro, para colocar en el poder a gobernantes que describen como serviles. Peones los llaman. Sí, peones al servicio del plan. Citan ideas que atribuyen a los protocolos 2 y 10. Y no podemos olvidar el poder de las palabras, de los lemas. Cierto. Las fuentes mencionan como lemas tipo libertad, igualdad, fraternidad, que asociamos a la Revolución Francesa. Claro, a ideales positivos. Serían en realidad herramientas. Citando el protocolo I, afirman que se usaron para roer la prosperidad de los cristianos y debilitar los cimientos de los estados no judíos. Es una reinterpretación completa, vamos. Totalmente. Y esta supuesta estrategia de control no se limitaría a la política, según describen. En el terreno económico, las fuentes detallan toda una serie de tácticas. Apoyándose otra vez en los protocolos, supongo. Sí, de nuevo. Por ejemplo, mencionan la provocación deliberada de crisis económicas, retirando dinero de la circulación, dicen. Lo asocian al Protocolo 20. ¿Y la deuda externa? También. Hablan de usarla como sanguijuelas para debilitar a los estados. Protocolo 20, otra vez. La idea del control a través del capital es central. Mencionan la creación de monopolios gigantescos, ¿verdad? Para que el capital domine la industria y, a través de ella, someta a la población. Eso lo vinculan a los protocolos V y 6, y estos mismos protocolos, según interpretan, también describirían cómo fomentar la especulación y el lujo para arruinar las industrias locales y concentrar la riqueza. Y, por supuesto, el control del oro y las finanzas, protocolo V, citan. Lo que resulta llamativo es cómo estas fuentes conectan estas ideas que atribuyen a un texto como los protocolos de principios del siglo XX Sí. con fenómenos económicos mucho más recientes, la globalización o los tratados de libre comercio, los TLCs. Los presentan como parte de lo mismo. Exacto, no como desarrollos económicos naturales, sino como instrumentos modernos de esta misma estrategia de conquista y monopolización de mercados. Incluso citan una frase del Protocolo 3 sobre un círculo de la serpiente simbólico cerrándose sobre Europa para ilustrarlo. Y Ceballos Valencia, en sus textos, aterriza estas preocupaciones en ejemplos muy concretos para Perú. Habla del llamado Plan Andinia. Ah, sí, ¿eso lo menciona? Un supuesto proyecto para crear un estado judío en la Patagonia con intenciones expansivas. Menciona una reserva forestal internacional en la Amazonía que, según él, sería un pretexto para quitársela a los países locales. Vaya tela. Alude al Plan Colombia, a la gestión del gas de Camisea, incluso relaciona la supresión de un organismo de planificación peruano, el Instituto Nacional de Planificación, ¿Con qué lo relaciona? con una idea del Protocolo 22 sobre gobernar sin planes claros para facilitar la manipulación. Curioso. Y Hidalgo San Martín amplía el foco geográfico y temporal, ¿no? Ofrece una lectura similar para otros eventos latinoamericanos. Sí, sostiene que la Guerra del Pacífico, la de Chile, Perú y Bolivia, en 1879, fue instigada por Inglaterra para favorecer a intereses financieros judío-británicos. ¿Y la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay? También, según su texto, organizada por el judaísmo británico. ¡Madre mía! Y sigue, ¿eh? Describe la Guerra de las Malvinas como un complot judío-americano, diseñado según él para proteger a Chile de Argentina. ¿En serio? Sí. Menciona pérdidas territoriales de Venezuela,
el Esequibo, y Guatemala, Belice, a favor de intereses británicos. Atribuye la disolución de la Gran Colombia a la acción de la masonería. ¿Y eso por qué? Supuestamente como represalia después de que Simón Bolívar la prohibiera. Es una visión donde todos los conflictos regionales responden a una agenda oculta global. Incluso conflictos más recientes, como el que enfrentó a Ecuador y Perú, los interpreta como instigados desde fuera. Señala en su texto a Estados Unidos e Israel. Y añade una afirmación bastante sorprendente, que acompaña en el documento original con una foto, que Fidel Castro habría sido financiado por David Rockefeller. Hombre, por favor, vemos cómo se teje una red que conecta finanzas, política, conflictos bélicos a lo largo de la historia y la geografía, todo bajo la misma supuesta conspiración. Impresionante la cantidad de eventos reinterpretados. Pero el supuesto plan no se quedaría ahí, según estos textos. También apuntaría al tejido social y cultural. ¿Qué métodos describen en este ámbito? Pues aquí también se apoyan mucho en los protocolos. Un punto clave es el control de la prensa. Fundamental, claro. Citan frases como «nos hemos apoderado de ella», atribuida al protocolo segundo, y otras del protocolo X para argumentar que los medios son una herramienta fundamental de manipulación. Y lo mismo aplican a la justicia. Mencionan ideas del protocolo octavo sobre cómo influir en los jueces para dictar sentencias osadas o injustas. Usando un lenguaje jurídico complejo para enmascararlo, dicen. Eso es. Y del protocolo 11 extraen la idea de un tribunal de conciencia que operaría en la sombra. Y en cuanto a la eutación, la ven como un campo de batalla crucial. Citan el protocolo 9 para afirmar que se ha embrutecido y corrompido la generación actual, con principios y teorías falsas. El protocolo 16 lo citan bastante en este contexto educativo, ¿no? Muchísimo. Hablan de controlar las universidades, de eliminar la enseñanza de ciertas materias y, muy llamativamente, de priorizar la enseñanza por imágenes. El verso 11. Enseñanza por imágenes. Sí, que, según interpretan, convertiría a los cristianos en animales dóciles, incapaces de pensar por sí mismos. Madre mía. Y describen métodos de control social más directos, ¿verdad? Fomentar el alcoholismo, los vicios, el lujo. Sí, todo para debilitar moral y mentalmente a la población. Lo relacionan con los protocolos I, 14 y 6. También la explotación de la pobreza y el hambre como forma de manizar a las masas. Protocolos 3 y 10 citan. Efectivamente. Incluyen la manipulación de las fuerzas policiales, citando los protocolos 15 y 18. Y un objetivo que aparece de forma recurrente, la destrucción de las creencias religiosas. Con un énfasis especial en el cristianismo. Exacto. Presentan la fe como un obstáculo fundamental para el plan. Lo vinculan a los protocolos 4, 5, 14. Hay una cita especialmente gráfica que recoge Ceballos Valencia del protocolo 9, la supuesta amenaza de echar a volar las grandes metrópolis. Sí, usando las redes de metro y alcantarillado, dice. Si el plan se viera descubierto antes de tiempo. Una imagen muy potente del nivel de control y determinación que atribuyen a los conspiradores. Y el Dr. Wichtel, por su parte, refuerza en su texto estas conexiones entre protocolos, masonería, comunismo, terrorismo, guerra económica, presentándolos como distintas caras de la misma estrategia. Así que, como vemos, las fuentes dibujan un panorama muy complejo, muy detallado, de un supuesto plan que abarcaría prácticamente todo. Política, economía, sociedad, cultura, religión. Orquestado a través de los protocolos y ejecutado por sociedades secretas como la masonería, según estos textos. Pero aún nos queda una pieza importante del puzzle que aparece en las fuentes. Hay un texto, el de Tito Martínez, que se enfoca en otra dirección. O más bien añade otra capa de argumentación centrada en textos religiosos judíos, concretamente el Talmud. Exacto. Tito Martínez presenta una perspectiva muy crítica sobre el Talmud, basándose en su interpretación de ciertos pasajes. Y aquí es importante recalcar esto, ¿eh? Lo que vamos a exponer ahora son las afirmaciones e interpretaciones de Martínez sobre el Talmud. Sí. Tal como aparecen en la fuente que nos han proporcionado. No son nuestras ni de ningún estudio académico general. Bien, aclarado esto, Martínez afirma que el Talmud contiene enseñanzas que él califica de racistas y de odio hacia los no judíos, a los que llama gentiles, y específicamente hacia los cristianos. Sí. Según su texto, el Talmud describiría a los no judíos como excremento o ganado, mientras que presentaría a los judíos como una raza de amos o dioses divinos. Palabras muy duras. Durísimas.
Y va más allá. Alega que el Talmud enseña que Jesús fue un hijo ilegítimo de una prostituta que practicó la magia negra y que, como castigo, sufre eternamente sumergido en excremento hirviendo. Madre mía. Son afirmaciones extremadamente chocantes las que presenta Martínez en su análisis del Talmud. Desde luego. Y no se detiene ahí. Cita otras supuestas enseñanzas talmúdicas que, según su interpretación, animarían directamente a matar cristianos. Literalmente. Cita una frase que él traduce como «mate a todos los cristianos», y también que no hay que mostrarles piedad alguna, e incluso que considera el asesinato de un no judío como un santo sacrificio agradable a Dios. Uf. Martínez contrasta estas supuestas enseñanzas con otra idea que también atribuye al Talmud, que salvar una única vida judía equivaldría a salvar al mundo entero. Una dualidad muy marcada. Sí, y esta dualidad le sirve para reforzar su conclusión, que es calificar al judaísmo que él describe a través de estas citas talmúdicas como la sinagoga de Satanás. Bueno, repetimos una vez más, para que quede absolutamente claro. Esta es la visión y las interpretaciones específicas del Talmud presentadas por Tito Martínez en el documento fuente. Exactamente. No estamos validando estas interpretaciones, solo exponiendo el contenido de esa fuente concreto. Bueno, pues, hemos recorrido un camino intenso hoy, ¿eh? Hemos explorado los argumentos centrales de estos textos sobre los protocolos, las teorías sobre una conspiración de alcance mundial que involucraría al judaísmo, la masonería, el sionismo, los supuestos métodos que emplearían para dominar la política, la economía, la cultura. y finalmente las interpretaciones tan específicas que una de las fuentes ofrece sobre textos religiosos como el Talmud. Y recordamos, por última vez, que nuestro propósito aquí ha sido únicamente exponer el contenido de estas fuentes concretas, de la manera más neutral posible, siguiendo las indicaciones recibidas. Si no hemos añadido análisis externos ni hemos validado o refutado ninguna de las afirmaciones, las ideas, las interpretaciones, las conclusiones pertenecen exclusivamente a los autores citados. Ceballos Valencia, Hidalgo San Martín, Wicht y Tito Martínez. Todos estos textos, al final, comparten una idea central, la existencia de planes ocultos, de conocimientos secretos que, según ellos, son la verdadera clave para entender por qué el mundo es como es. Y por qué ocurren los grandes acontecimientos. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que surge directamente de la perspectiva de estos propios autores. A ver. Si uno aceptara su premisa de que existen agendas encubiertas dando forma a nuestra realidad, ¿qué implicaría eso, según ellos, sobre cómo deberíamos intentar comprender el mundo que nos rodea? Es una pregunta interesante que dejan planteada, desde luego. Una pregunta que flota en el aire tras analizar este material tan particular. Hasta nuestra próxima exploración. Hasta la próxima.